Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos en este 4 de junio. La noticia política sigue siendo, por supuesto, la consulta popular vía decreto, anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño en una alocución presidencial, y pues eso ha generado todo tipo de reacciones. ¿Por qué? Porque el Senado dio un concepto desfavorable sobre ese mecanismo de participación ciudadana y pese a esto, desde la Casa de Nariño quieren impulsar esta iniciativa. Y nuestro invitado, el senador J. Hernández. Senador, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Diego, me alegra mucho saludarlo a usted y a todos los que nos están viendo. Todo muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, senador. Óigame, me llama la atención una cosa. 8 partidos políticos redactaron un comunicado conjunto para rechazar el anuncio del presidente Gustavo Petro, pero la Alianza Verde, cero pollitos. Ya están en conversaciones los congresistas para ver si pueden lograr sacar un comunicado. Le cuento que hay varios congresistas que están completamente en desacuerdo con esa posición que ha asumido Gustavo Petro, una posición retadora, amenazante, violatoria de la Constitución. Yo lo que en mi independencia corresponde en el día de ayer, inmediatamente anuncié mi respaldo a ese comunicado de esos 8 partidos y también informando que mi equipo tiene listo todo el material probatorio para que en el momento de que ese decreto sea publicado, poder demandarlo y no solamente demandarlo, sino solicitar una medida cautelar para que no tenga ningún efecto. El registrador nacional no puede expedir ningún calendario electoral para esa consulta por decreto, porque claramente es inconstitucional. Claro, y usted también a través de sus redes sociales comentó entonces que ya está preparando junto con su equipo esa demanda. Así es, Diego. Ya hay una votación certificada por parte del Uh -huh. Senado, de la Secretaría del Senado, de la Presidencia del Senado. Ya hay un consejo que emitió la sesión quinta de un concepto o incluso ya un informe que emite la sesión quinta del Consejo de Estado. O sea, tenemos de la rama legislativa y de la rama judicial una posición negativa a la consulta. No le gustó al gobierno, entonces por eso va a pasar por encima de las otras dos ramas del poder. Tenemos el material probatorio y con ese material probatorio le vamos a pedir al Consejo de Estado y si es necesario a la Corte Constitucional que no permita que un presidente venga a hacer lo que no han hecho otros presidentes en décadas, y es desconocer esa separación de poderes, atentar contra el Estado de Derecho, violar la Constitución. Y lo peor es que, Diego, Gustavo Petro sabe lo que está haciendo. O sea, él sabe que lo que está haciendo no está bien, pero lo hace aún sin temor a prevaricar. Y ahí yo creo, Diego, que se van a venir también una serie de denuncias contra el presidente Gustavo Petro, pero también contra los ministros que avalen de manera jocosa, como lo están haciendo, un prevaricato como este. Ellos saben que lo que están haciendo es ilegal. Ellos saben que no pueden pasar por encima del Congreso, ellos saben que no pueden pasar por encima de la rama judicial y lo están haciendo a propósito. Quizás para victimizarse como una estrategia que Gustavo Petro ha venido utilizando y que han usado otros presidentes en Latinoamérica. Le funcionó a Andrés Manuel López Obrador. Sus resultados no eran los mejores, pero su victimización le sirvió incluso para poner sucesora. Es una fórmula que muchas veces funciona, pero nosotros acá vamos a demostrar que le puede salir muy caro al presidente Gustavo Petro lo que está haciendo. Pero ¿será que tiene razón quienes aseguran que esto es una cortina de humo tal como ocurrió con la tal constituyente hace algunos meses? Y se lo pregunto es porque en este país donde ocurren tantas noticias, un exministro de Hacienda con problemas con la justicia, señalamientos en contra de los ministros, todos los escándalos de corrupción, cuando empieza este tema de la consulta popular, pues todos los medios de comunicación resultamos hablando de este tema. No se ha dejado de lado lo otro, por supuesto, ni más faltaba, pero todo nos lleva a consulta popular y no de hablar de todos los problemas de corrupción que hay por parte del gobierno Petro. Claro, Diego, y es a veces incontrolable eh, el control, incontrolable el control que Gustavo Petro le da a la agenda política del país e incluso mediática. Claro, con una cortina de humo de este tamaño,
que amenaza la democracia, que prácticamente muestra una cara dictatorial del presidente de la República, que después de pasarse por encima al Congreso y a la rama judicial, entonces mañana podría estar asumiendo como tal una reelección, desconociendo que tiene que pasar por el Congreso y por la Corte. Eh, y sin duda alguna es una cortina que le va a funcionar mucho para noticias tan impresionantes como las que estamos viendo. Es que es Carlos Ramón González, su director del DAPRE y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Es que no son cargos menores. Es Ricardo Bonilla, su exministro de Hacienda, que no es un cargo menor. Hoy están imputando a quien estuvo al frente de Función Pública, también por este escándalo de la UNGRD y 8 funcionarios más. Se dice que vienen otras imputaciones. Entonces, pues, obviamente esto le sirve. Y ahí la tarea de nosotros, ¿no? Los que tenemos ese poder en las redes sociales, los que tienen ese poder en los medios de comunicación, de recordarle al país lo que está sucediendo, pero yo creo que de todas maneras, para todo existe su momento, Diego, y por ejemplo, lo que a mí me corresponde, yo sí voy a ser un congresista que al momento de que el país vaya a ir a las urnas, voy a servir como esa píldora de memoria para los colombianos. Los colombianos tienen que saber cuántos funcionarios cayeron en corrupción en este gobierno de Gustavo Petro y que ninguna de estas cortinas de humo vaya a permitir que un colombiano cometa el error por Alzheimer, porque sencillamente no se acuerda de votar nuevamente por un candidato de una eh, política tan amenazante y tan destructora como la de Gustavo Petro. ¿Cabe la posibilidad de que esta unión de partidos que vimos, de sectores rechazando la consulta popular vía decreto, se unan para adelantar acciones adicionales a ese comunicado? Pues Diego, ¿quién iba a creer que hoy viéramos a un Humberto de la Calle o a un Juan Manuel Santos pidiéndole unidad a Álvaro Uribe Vélez? O sea, es que cuando yo leo esos trinos y ellos manifiestan, vea, presidente, usted nos está calumniando, usted nos está atacando, pero esto no es momento para que nos enfrentemos, es momento para que todos nos unamos en defensa de la democracia. Si usted ve a un Juan Manuel Santos y a un Humberto de la Calle que le responden de esa manera a Álvaro Uribe Vélez, usted ahí lo que está viendo es que todos los actores políticos racionales que respetamos la Constitución, que respetamos la ley, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para defender nuestra democracia. Porque es que cuando la democracia se pierde en un país, ahí ya se pierde todo. De ahí se desprende todo. Por ejemplo, en Venezuela, la dictadura del régimen de Maduro y de Chávez logra atornillarse cuando ellos logran cooptar las ramas del poder, la legislativa, en el caso de Venezuela, la asamblea, la judicial, el órgano electoral, la fiscalía. Nosotros no podemos permitir que eso le pase a Colombia y no nos podemos dormir. Entonces, claramente ese comunicado que usted ve de esos 8 partidos es un comunicado real y yo incluso hoy en la plenaria del Senado cruzaba palabras con senadores que son más afines como a esa izquierda y les preguntaba qué posición tenían sobre esto. De hecho, le decía a un senador, usted es de izquierda, yo sé que usted es de izquierda, pero usted no es golpista. ¿Usted qué opina de ese intento de golpe de Estado que le quiere hacer a la democracia a Petro? Dijo, estoy completamente en contra. Entonces yo siento que Gustavo Petro se va a estrellar, se va a encontrar con unas instituciones fuertes cuando de defender la democracia se trata, y lo había dicho hace poco en plenaria, se va a estrellar con un Consejo de Estado, una Corte Constitucional que se va a parar duro para defender esa democracia. Yo sí no tengo ese temor de que la Corte Constitucional entonces, por amiguismo con Petro, vaya a obrar de manera ilegal. Yo creo que aquí hay instituciones todavía que están fuertes y que podemos unirnos todos para defender la democracia. Y de hecho, Diego, precisamente esa es la invitación que vamos a hacer en los próximos días.
para que los ciudadanos también pongan su granito de arena, porque acá nos toca entre todos defender la democracia de Colombia. En ese orden de ideas, le entiendo, es una movilización, una marcha. Vamos a tener una movilización nacional. Ujú. Necesitamos que el gobierno no solamente vea unas cortes que están fuertes, un Consejo de Estado que dice no, se respeta la decisión del Senado, se certifica que fue una decisión legal, una Corte Constitucional que con seguridad irá lo mismo, sino que también el presidente y el gobierno puedan ver que si bien ellos tienen personas que los siguen, algunos porque les pagan, otros porque tienen su contrato, 15.000 indígenas que vienen a marchar, lo dijo Armando Benedetti. Nosotros, los que defendemos la democracia y los que queremos este país libre, pero sobre todo los que queremos un país donde se respete el Estado de Derecho, vamos a demostrar con este grupo de personas que van a salir, que con seguridad será multitudinaria esa movilización, que el país no quiere dictaduras, que el país no avala golpes de Estado y que el país, a pesar de que, claro, muchos están esperando soluciones a sus necesidades, en este caso los trabajadores, no vamos a permitir que se rompa el orden constitucional por capricho de un personaje que, lejos de asumir con dignidad su presidencia, se cree un monarca. Ujú. ¿Y cuándo sería esta movilización? ¿Qué sectores participarían? Cuéntenos un poquito de detalle de esa jornada. Bueno, Diego, toda la información vamos a entregarla el día martes desde el Senado. Esto es una iniciativa de Martes 10 de diferentes. junio. Sí, señor. El martes 10 Ajá. de junio, desde la plenaria del Senado, diferentes congresistas de diferentes bancadas. La idea es que podamos tener la mayor cantidad posible. Líderes activistas de diferentes ciudades, de Bogotá, de Cali, ya ustedes los verán el martes, todos unidos convocando al país a las calles. Vamos a movilizarnos en defensa de la democracia. Tenemos que hacerle entender a Colombia que si la democracia se pierde, se perjudica todo, las pensiones, la salud, la educación, la seguridad, porque cuando en un país no hay democracia, sencillamente hay dictadura. Y cuando en un país hay dictadura, pasa lo que está ocurriendo en diferentes países cercanos y lejanos, donde sencillamente lo que ha reinado es la miseria y la pobreza y la destrucción de sus pueblos. La democracia es algo vital, por eso la Constitución la protege tanto y yo creo que es de vida o muerte que salgamos Ujú. los colombianos a movilizarnos y esto va a ser a nivel nacional. Mire que hace ratos que no convocábamos a una movilización y yo creo que este es el momento en el que el país tiene que salir a movilizarse. Senador, mire, pero ¿no cree usted que de pronto, como el gobierno Petro ha saturado tanto las palabras marchas, movilizaciones, todo esto, usted no cree que de pronto los colombianos estén un poco cansados de estas jornadas, sobre todo porque como que ya hay esa costumbre a que cuando hay estos ejercicios, automáticamente hay algunos comercios que cierran, vimos lo que pasó hace algunos días en Transmilenio. Evidentemente, cuando ustedes hacen movilizaciones, nada de esto ocurre, pero ¿no cree que hay un cansancio natural de los colombianos cada vez que escuchan movilización o marcha? Eh, Diego, yo tengo dos respuestas. Una, Ujú. que obviamente el pueblo quiere una respuesta ya, una solución definitiva. Y, y mucha gente me dice, ¿cuándo lo van a sacar? Y yo les digo, eso no es así". O sea, empezando que hay que, si queremos respetar la democracia, tenemos que respetar el mandato de 4 años. Sacar a este señor es convertirlo en un mártir. Ujú. Y esa gente que quiere soluciones ya, muchas veces dice, pero nosotros marchamos y qué. Cuando se marcha, se fija una posición de que tenemos un pueblo que nos está respaldando, una posición de que se envía un mensaje con esa movilización al gobierno nacional. Ahora, sobre las interrupciones que puedan ocurrir, yo siempre he sido partidario que una marcha no se haga entre semana, que no se Ujú. haga en días laborales. A mí no me gustan las marchas entre semana ni los días laborales. Siempre que se hace una reunión para una convocatoria, yo les digo, a mí me gusta una marcha en la que
los colombianos puedan salir incluso en familia a movilizarse, que no tengan la presión de que tienen que asistir a su trabajo, de que no le dieron permiso. Yo conozco mucha gente que me dice, yo quiero salir a marchar, pero es que la citan el miércoles, la citan el jueves. No, yo incluso ya lo dije, esta marcha tiene que ser en un fin de semana, tiene que ser un domingo, tiene que ser un día que todos los colombianos, de manera pacífica, le enviemos un mensaje contundente a Gustavo Petro. Entonces, que si hay cansancio, claro, es que el país está golpeadísimo. Los colombianos están hasta aquí, no ven la hora. Yo veo a muchos haciendo cuentas de que quedan ya menos de 11 meses para ir a las urnas. Hay cansancio, pero no nos podemos rendir justo cuando ya vamos llegando al final. Y justo cuando vamos llegando al final, el presidente quiere hacer su locura mayor, que es darle un golpe de Estado a la democracia. Ahí tenemos que salir como colombianos a defenderla. Entonces, cansados o no cansados, tenemos que salir unidos a movilizarnos. Pues muy bien, estando claro este tema y entonces quedando muy atentos a lo que va a pasar ese martes 10 de junio, cuando van a dar todos los detalles, quiero preguntarle a usted, senador, ¿qué va a pasar con su futuro político? ¿Finalmente va a estar en la contienda presidencial? ¿Cómo van esas conversaciones con la Alianza Verde? Diego, yo soy precandidato presidencial en el Partido Alianza Verde. El Ujú. gobernador Carlos Amaya eh, había manifestado, o bueno, se había conocido de la posibilidad de que renunciara para también ser precandidato. Hasta ese momento yo estaba claro que los dos íbamos a disputar ese aval. Los dos hablamos, yo hablé con Carlos Amaya, el gobernador, y hablamos de que lo íbamos a hacer en la manera más cordial. Ustedes lo saben, algunos colombianos que estudian mucho la política saben que muchas veces esas disputas por el aval es bastante agitada en los partidos, pero nosotros hablamos con Amaya de que iba a ser algo bastante democrático. Tres formas. Una, que votara la dirección nacional del partido, otra, que se hiciera una consulta interna, u otra, que se hiciera una consulta o encuesta nacional abierta. La consulta interna, obviamente, es de los militantes del Verde, la abierta es para que voten todos los colombianos, todos los ciudadanos, así Ujú. no pertenezcan al Verde. Él se baja, decide no renunciar a la gobernación, como todo el país lo supo, pero ahora queda un sector del Verde que quiere apoyar, pocos o muchos, no sé, pero quieren apoyar a una de las candidatas que en algún momento fue del Verde, que es Claudia. Ujú. Y hay otro sector que quieren apoyar, ustedes lo vieron, ahí está León Freddy, Inti Asprilla en el lanzamiento de la candidatura de Camilo Romero, que no es del Verde, pero pues es una candidatura de izquierda. Entonces se tiene que garantizar una eh, solución bastante democrática y hay que revisar cómo lo va a hacer el partido. Si va a llamar a la dirección nacional y la dirección nacional va a decidir si deja en libertad o si finalmente le dan el aval al único precandidato del Partido Verde, que soy yo. Hasta el momento Sí, nadie más ha dicho que quiere ser candidato. claro, porque eso iba a decirle, Claudia López renuncia al partido diciendo que ese Partido Verde es una mano de corruptos y tal y la cosa, y arma toldo aparte, bueno, supuesto toldo aparte para irse por firmas. Y Camilo Romero, pues nada que ver con la Alianza Verde, absolutamente nada. Claro, y quedo yo como el único candidato, pero pues es lo que tiene la democracia y que nos Ujú. toca asumirlo. Esto se tiene que definir con votos. Entonces, claramente ya le corresponde al partido definir cuál va a ser el mecanismo, cuál va a ser ese método que vamos a usar para elegir si le dan el aval al senador J. P. Hernández para que sea candidato presidencial o dejan en libertad presidencial, que pues al dejar en libertad presidencial, yo como senador podría apoyar cualquier candidatura, pero no podría ser candidato presidencial. Ujú. Esperemos qué mecanismo definen y apenas sepamos qué mecanismo, pues empezamos a trabajar. Ejemplo, si el mecanismo es una consulta nacional abierta, pues me corresponde a mí pedirle a los colombianos que salgan a votar en esa consulta por J. P. Hernández. Y si no es ese mecanismo, sino que es la dirección nacional, pues ahí sí le soy muy sincero, Diego. eh, Creo que los que son más antiguos en el partido tienen más poder electoral porque son más los aliados y los elegidos que ellos tienen, que se convierten finalmente en votos a favor para la elección que se esté haciendo, en este caso, definir
las candidaturas presidenciales del Partido Verde con miras a las elecciones del 2026. Y si no le entregan dicho aval a usted, ¿volvería a lanzarse al Congreso? Si no me dan el aval presidencial, por supuesto, Ujú. volvería a lanzarme al Senado de la República. En estos momentos le cuento, Diego, que estoy eh, buscando unos líderes regionales. Ya me he encontrado con varios, porque por primera vez, yo no lo hice en el 2022 y tampoco lo hice en las regionales, pero por primera vez quiero apoyar gente buena que quiera llegar al Congreso. Entonces voy a apoyar un candidato a la Cámara en cada departamento. ¿Esto por qué, Diego? Porque ustedes han visto cómo en una consulta popular un voto Ujú. es tan indispensable en una reforma tributaria, en la reforma pensional, Diego, por un voto se salvó la reforma pensional de Petro. Entonces, creo que es necesario que llegue gente al Congreso con causa, con amor a Colombia, incorruptible, como por ejemplo en este caso, que los mismos ministros de Petro han tenido que reconocer que J.P. Hernández es un senador que está haciendo una política de manos limpias, diferentes. Ahí está. Le hicimos moción de censura al ministro Bonilla. Dijo que eran mentiras. Yo recuerdo que en esa moción dijo, esos son chismes de prensa. Yo no estoy salpicado. Pues hoy está imputado por la Fiscalía por corrupción. Entonces, estamos apoyando esos nuevos liderazgos a ver si logramos sacar varios elegidos en el 2026. Vaya o no vaya al Senado, quiero apoyar un candidato por cada departamento y ya tenemos Santander, Bogotá, colombianos en el exterior, tenemos varios candidatos ya elegidos y estamos mirando Antioquia, Valle, Norte de Santander, Meta, Casanare, mirando esos líderes a los cuales queremos apoyar para que este Congreso cada vez se llene más de gente buena, gente decente, gente incorruptible, gente que tenga una posición contundente siempre en defensa de nuestro país Colombia. Bueno, pues senador JP, óigame, antes de despedirlo, ¿se ha vuelto a ver con Armando Benedetti? La última vez fue cuando le dije, hermano, reaccione, ¿cómo le va a pegar al secretario? No lo he Oiga, no, vuelto es a ver. que eso me ha llamado mucho la atención porque en redes sociales, usted sabe que se ve de todo, hay unos que dicen, hombre, ¿por qué no dejó que le hubiera pegado? Otros dicen, oiga, mire, JP, que es opositor del gobierno y todo, es el que hace recapacitar a Armando Benedetti, que también cuando una persona está en esos momentos, pues no piensa que hubiera terminado mal ese asunto. Diego, le voy a contar una Pero cosa el caso de fondo es que usted evitó eso. le voy a contar una cosa que nadie sabe y es que después de que ocurre todo ese suceso, se apagan las luces, se baja el telón. Armando Benedetti se me acerca en un pasillo y me agradece. Me dice Ujú. gracias, hermano, porque pues aterricé. O sea, es que fue un momento bastante fuerte, fue un momento bastante agitado. Yo le voy a explicar por qué fue tan duro para Benedetti, porque cuando él va bajando las escaleras hacia la plenaria, ahí lo agarran unos medios y le preguntan cómo está y él dice, estamos finos, tenemos los votos. Entonces Ujú. ellos estaban completamente seguros de que iban a ganar. Y es como cuando tienes algo en tus manos y de repente se te va. Les pasó a ellos y por eso yo creo que el choque fue tan fuerte. No lo estoy justificando, por supuesto que no, pero me imagino que eso fue lo que lo llevó a tener una reacción tan impresionante. Yo en ese momento recordé este tipo, todo lo que las denuncias, lo que su carácter. Y a pesar de que tenga un carácter fuerte, no sé, Dios me puso en ese momento en ese lugar para hablarle al oído y decirle que se calmara. También por el cariño que tengo con el secretario del Senado, que es una persona bastante respetuosa, que nosotros apreciamos y que no sería bien que el país viera algo como eso. No, Un ni más ministro faltaba, pegándole a claro. un secretario, una cosa de loco, eso sería noticia internacional, quedamos en vergüenza, Diego. Claro, y no, y en el Senado, en el Congreso se dan estas disputas, se dan duro políticamente, pero ya haber pasado a las manos, eso sí sería No, gravísimo. no, 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 no. ¿Usted qué le dijo? Oiga, cálmese, usted es el ministro, ¿cómo le va a pegar Sí, 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 sí. Cuando él empieza a pegarle puños a la a la mesa, mesa? yo no solo veo eso, sino que yo veo que León Frey le arranca la hoja al secretario, la empuña, entonces ya tú ya empiezas a ver como que esto se salió de control. O sea, esto ya es violencia, o sea, ya le están pegando a la mesa, ya arrancaron la hoja. Entonces, cuando empieza a manotearle así al secretario y ya se le va, María José Pizarro se le mete por delante para que él no, ya le caiga encima al secretario. Ahí es donde yo le digo, reaccione que usted es el ministro, Armando.
Armando, usted es el ministro del Interior. El tipo me mira, así como ido, yo recuerdo, me mira y cuando me mira así fijamente, yo le digo, usted es el ministro, reaccione, aterrice, no le vaya a pegar al secretario y el man como que se va hacia atrás y bueno, evitamos entre varios que eso sucediera. Bueno, pues senador, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Que esté muy bien. Diego, le agradezco mucho la oportunidad. No quiero despedirme sin antes decirle algo. Recibí un correo Claro. de una señora de Montería, se llama Luz Carmona Racero. En este Ujú. escándalo de todos los puestos de los familiares de David Racero, esta señora me dice, senador, venga, aclare, yo sí trabajo en la NT, pero no tengo ningún vínculo familiar ni de amistad con Racero. Mi contratación se debe a cumplimientos de requisitos legales y meritorios. Entonces, quería aprovechar la oportunidad para hacer esa aclaración porque pues debemos siempre con la verdad y si esta señora pues tiene la mala suerte de contar con el mismo apellido, pero no es familiar, es bueno aclararlo. Válida esa aclaración. Senador, hablamos el martes 10 de junio y nos cuenta Un más detalles de abrazo, esa manifestación. Un gran abrazo. ahí estaremos pendientes. Dios lo bendiga. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.